Amigos, ¿cómo están? Pues yo sigo aquí viendo curvas famosas de circuitos de Fórmula 1. Luego vamos a ver de circuitos, por ejemplo, como Le Mans. Que, pues todas las curvas son emblemáticas en Le Mans, ¿no? Hay que darle la vuelta a todo el autódromo para poderles platicar de Le Mans. Pero ya les hice un programa platicando de las curvas famosas de algunas de las catedrales del automovilismo mundial, empezando en los europeos, ¿no? Me fui a las básicas, que ahí lo buscan aquí abajito, pero Spa-Francorchamps, fue Monza y fue Mónaco, que son pues, referentes históricos, ¿no? Pero siguiendo leyendo el libro híjole, pues hay un montón de pistas que ya no están ahorita en actividad de Fórmula 1. Bueno, este año se quedaron algunas que sí se reactivaron para poder tener el serial. Pero estoy viendo el Paul Ricard, estoy viendo Reims, estoy viendo Mongerie, estoy viendo Magny Cours, estoy viendo en Alemania, pues está Hockenheim, está Nürburgring en la parte corta, Nürburgring en el infierno verde completo. Híjole, Brands Hatch, que es una super pista emblemática inglesa que a mí me gusta mucho. Es una de esas pistas que tienen un alto valor histórico y es algo padrísimo esa pista. Es muy rápida, tiene 2-3 curvas interesantes, pero hoy les quiero platicar de 3 autódromos diferentes que tienen tienen una carga histórica padrísima. El primero sería Silverstone, que es fue la primera carrera de Fórmula 1 en 1950. Con eso se abrió el serial. Lógico, la pista es un poquito más vieja, pero Silverstone tiene algo, es maravilloso. Era una base militar de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los nombres de sus rectas o de las partes del autódromo tienen que ver con temas de la base o de las cosas que están alrededor, pero pues yo creo que las han visto y son maravillosas. Hoy les voy a platicar un poquito de eso. También les voy a platicar, viene el Gran Premio de pues no sé si le van a llamar de la Romana, Romana, o si va a ser otra vez San Marino, como se llamó muchos años, o si pues ahora como el autódromo se llama Enzo y Dino Ferrari. No sé qué nombre quedó oficialmente de la carrera, pero sigue otra vez esa pista. Que esa pista no se había usado en Fórmula 1 algunos años. Tristemente tuvo algunos accidentes fatales hace 26 años, que falleció Ayrton Senna y falleció también otro piloto un día antes en las pruebas, el fin de semana, días antes de la carrera. Entonces, también les voy a hablar de Tamburello, que es esa curva, la curva maldita le dicen, y les voy a platicar también de Suzuka, la curva 130R, que es maravillosa. Entonces creo que eso es lo que les voy a platicar el día de hoy, mientras sigo hojeando el libro porque, híjole, hay cada pista que a lo mejor han escuchado, por ejemplo, que ya no se usan, pues. Les voy a decir, ¿no? Monza sí platicábamos de ellos, Mónaco también, el Gran Premio de Austria, pues también, el de Bélgica, Interlagos también es una pista obligada, el Gran Premio de Japón, que es Suzuka, pues también es, ahorita vamos a platicar de la 130R, el Gran Premio de Canadá, que como pista es padrísima, pero yo, a excepción del hairspin, o sea, del giro cerrado, que es el de la isla, pues no le veo una curva significativa como tal. O sea, sí hay cosas interesantes, pero no así tan significativo como puede ser, como fue en su momento, que desgraciadamente no existe la Peraltada de los hermanos Rodríguez, ¿no? Que es, o sea, es única, o fue única. O Eau Rouge, les decía, de Spa-Francorchamps. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una época que Watkins Glen fue para Fórmula 1, aunque ustedes no lo crean. Y corrieron un par de años en Indianápolis y no les gustó por el peralte de las curvas. Indianápolis tiene un peralte como de 9 grados. Y pues hay algunas en NASCAR que tienen hasta 30. Pero
para Fórmula 1 solamente hay una, la del Gran Premio de Holanda, que tiene como 14 grados. Entonces imagínense, pues correr en una que tiene más, pues es como que muy complicado para el monoplaza. Pero bueno, la primera que les voy a platicar ahorita es la 130R. Ustedes, me imagino, la han visto, si han visto el Gran Premio de Japón, que siempre llueve y que para muchos pilotos es una de las pruebas más difíciles porque le sacan. En la parte trasera del circuito, y es que pasas, hay una U muy pequeña y tienes una recta amplia a la derecha y luego unas dos curvas izquierdas y te da una recta larga que es la zona de arranque del autódromo corto. Entonces tú sales en esa y esa recta te sube, pasas por encima del trazado que viene y vas a llegar a la 130R. 130R habla de los 130 grados, o sea, que mide la curva, no es una curva de 90 grados, es una curva de 130 grados. Entonces de entrada, pues vienes full gas, hay quienes llegan a 300 km por hora esa curva, no tiene peralte. Y si te equivocas poquito, afortunadamente tiene metros y metros de tierra hacia adelante y grava para detenerte. Pero ha habido accidentes muy fuertes en esa curva porque si la tomas mal, no hay forma que te regreses. Uno de los reveses más famosos lo hizo Fernando Alonso sobre Schumacher, que llegó y lo alcanzó a rebasar en esa curva. Y yo estuve viendo algunos videos de varios pilotos a la vuelta de la historia y es una curva muy complicada, o sea, ves cómo van corrigiendo para no perder velocidad y después tienes un problema porque es una curva súper rápida, que es la 130R, tienes una recta corta y después tienes la chicana para otra vez bajar a la recta principal. Entonces, pues si sales fueteado a 300, eso lo tomas, andas saliendo cercano a los 300 si no hiciste algo mal. Pero el problema es que tienes que dar una frenada casi a 80 en pocos metros. Entonces es una de las curvas más peligrosas porque pues es como que el fin de la vuelta. Y si no rebasas ahí, si no alcanzas a subir, no rebasas en esa curva, la 130R, pues en la chicana igual no lo alcanzas. Y la recta hacia la meta es en bajada y difícilmente pues vas a agarrar más vuelo que el que va adelante. Entonces es una de las zonas que les gusta más a los pilotos para rebasar. Es una, les digo, de las más complejas. Pero es hermosa esa curva. Ver cómo sales de esa subida. Ver cómo tomas la curva y tomas más de 90 grados. Y sales súper derecho y súper slick. Es padrísima. Quizá es lo más representativo que tiene Suzuka. Que es uno de los autódromos más padres, a mi ver, de la siguiente generación de autódromos. Y les decía que les iba a platicar de Silverstone. Silverstone tiene muchas cosas padres, muchas, pero quizá yo puedo resumirlo en tres, que son el set de curvas en la parte como trasera del autódromo. Recuerden que antes se arrancaba junto a Copses y de ahí salía rápido hacia estas tres curvas, ¿no? A Magotts, a Beckett y a Chapel, pero hoy que arrancas en la otra parte, pues pasas por la zona de arrancada vieja y los pits viejos, haces en ese COPS la vuelta a la derecha, sales una curva rápida y vas a llegar a tres curvas muy interesantes. La primera es una curva a la izquierda que se llama Magotts, que yo nunca supe por qué hasta hace poquito que me puse a investigar, y había el campo Magott o el Magott Moor, y entonces por eso lo pusieron Magott. Yo pensé que tenía algo más interesante. Entonces tomas esa a la izquierda y hay una curva izquierda, sigues a una curva derecha y ese es Beckett's. Y yo también tenía como que un poquito de curiosidad por saber por qué Beckett's. Y esa curva se llama así porque hay una capilla vieja ahí cerquita, ahí, que es a Saint Thomas Becket. Entonces esa segunda se llama Beckett's. Y la siguiente curva para salir a la recta trasera, que es la recta del hangar, esa curva se llama Chapel, por la capilla de Santo Tomás Becket. Entonces, ese set de tres curvas son maravillosas. No se acuerdan de este último Grand Prix donde andaban ponchando llantas a cada rato.
en esa zona, porque es una zona de mucho estrés para los neumáticos y el auto, porque no tenemos peraltes, porque vamos, les digo, salimos de una recta, entramos a Copses con otra recta, tomamos esas tres y salimos a la recta del hangar, que se llama así porque había unos hangares ahí, porque esa recta era parte de la pista, de una de las pistas de la base, de la antigua base. Y hay una subida, una lomita. Pero esas tres creo que son las más representativas de Silverstone. Silverstone es uno de los autódromos que casi no ha cambiado. Tiene dos zonas que se pueden jugar con ellas y arrancar de diferentes partes, pero arrancando de la parte nueva y pensando en que la chicana del RAC, del Royal Automobile Club, que es la chicana antes de llegar a la recta principal, pues es de lo nuevo. Pues realmente es un autódromo que sigue casi intacto desde los 50, desde el 50 que se inició la Fórmula 1. Entonces, para mí esas tres curvas de atrás, les digo, por eso se me hacen muy representativas, porque siguen siendo la magia de las curvas de entonces. Punto. Algunas, que es la siguiente que les voy a platicar, que es en Imola, en el ahora Enzo y Dino Ferrari Autódromo. Tiene dos curvas, que no me acuerdo cómo se llama, porque no andaba buscando, pero una sí que es la de Tamburello, que de ser una curva izquierda muy rápida, que le costó la vida a Ayrton Senna, pues hicieron una chicana. Entonces hay un reductor de velocidad antes, por lo que es la chicana, es izquierda, derecha, izquierda, en todo lo que era una sola curva larga. Esto lo hicieron pues a raíz de que hubo ese accidente y hubo más, pues no más fue ese, quizá fue el más sonado, pero hubo más. Y muchos accidentes, sabiendo que en esa curva de Tamburello, ese sí lo tengo que leer porque no me acuerdo, en Tamburello estaba viendo que vi N cantidad de choques de gente que se iba largo, porque era muy común que ahí te fueras largo por la velocidad que alcanzas. Eso a mí se me hizo muy interesante, que entonces lo que se decidió fue hacer una S que fuera pues más cuidadosa. Miren, eso yo tengo que leer. En Tamburello, la curva maldita, en el 87 Nelson Piquet se salió. En el 89 Gerald Berger. O sea, accidentes fuertes, carro incendiado, deshecho. En el 91 Michel Alboreto. En el 92 Ricardo Patrese. En el 94 Senna. Y esa curva después en el 95, ahorita lo van a ver, se transformó de una curva muy amplia izquierda a esa izquierda, derecha, izquierda, para reducir velocidad y hacerlo mucho más práctico. Yo aquí, la otra es la variante Baza, que también se hizo una chicana, porque era una curva muy rápida y se cambió. Con esa curva básicamente cerrabas el circuito. Para mí pueden ser las más importantes, ¿no? Casi todos los autódromos que ustedes vean van a tener alguna curva con algún nombre de algún piloto. Curiosamente, Tamburello sigue siendo Tamburello, no es la curva Ayrton Senna o algo. Es más, hasta Adrián Fernández tiene una curva en el autódromo Hermano Rodríguez. O sea, hay muchos pilotos famosos que tienen curvas con sus nombres. Esta Tamburello sigue siendo Tamburello. Pero después de Tamburello lo que sigue es Villeneuve, en honor no al hijo Villeneuve, sino a papá Villeneuve. Y en ese mismo circuito, quizá les digo, lo más representativo para mí sería la variante Baza o la curva Baza, que también se hizo una chicana para acabar el circuito, y que esa fuera la que cierra la vuelta, porque pues también hubo muchos accidentes. Es de las cosas que pues desgraciadamente suceden, y es lo que ha provocado que pues a autos más veloces, aunque tienes mayor seguridad en los autos el día de hoy que a lo que tenías hace 50 años, que en un próximo video les voy a platicar un poquito de algunas de las que ya no se utilizan, y en esas que no se utilizan hay unas fotos que me encontré de Abus, que una vez un Porsche salió volando. Digo, salieron muchos carros, pero esa está documentada cómo se va el carro,
En esa época los pilotos no traían cinturones. Entonces ves el carro volar, ves el piloto volar en la otra dirección. El auto sale de la pista y cae. Y curiosamente cae entre dos carros. O sea, cae, se incendia la madre. Pero queda entre los... Ni queriéndolo estacionar queda ahí. Pero era algo que pasaba en Aarhus. Eso era común porque no había una valla de protección. En Monza sí había, pero el peralte de Monza es impresionante, del óvalo. Entonces, eso se los voy a platicar otro día. Pero lo que sí les puedo decir es, creo que esas tres pistas tienen esas tres curvas, bueno, esas curvas en cada uno, que son muy, muy importantes, hablando de Fórmula 1. Y quizá la que les podría decir que a mí me llama mucho la atención, mucho la atención, que pues la puedo considerar de Fórmula 1 porque corrió Fórmula 1 ahí, aunque curiosamente no les gustó a Fórmula 1 correr ahí, es Indianápolis. Indianápolis pues es un óvalo, no es un óvalo en cuanto a la forma redonda, pero sí es un cuadrado con curvas de 90 grados. Y para Fórmula 1 no utilizaron todo el circuito no el trazado original de Indianápolis, sino que también utilizaron parte de las pistas internas. Pero al llegar a la curva, que era la curva 3, no la curva 2, pues los Fórmula 1 se iban de largo. Eso era algo súper curioso. De hecho, no se acuerdan que en el 2000, no creo que fue 2000 o unos años después, pues no quisieron correr algunos porque las llantas de Michelin no se pegaban y pues nada más corrieron los que tenían las otras llantas. No se pegaban al piso. Y Indianapolis tiene un tema. Indy, aunque pues en su momento fue de tierra y luego fue ladrillo y hoy ya es de chapopote, de compuesto, tiene un peralte de 9 grados. Entonces, la velocidad que trae un Fórmula 1 con ese peralte, si ustedes han visto una carrera de Indy, pues el carro Indy entra bien y sale bien. Pero si entra un poquito cargado afuera, es muro, toda la curva hasta media recta lateral. Impresionante. Entonces tienes que tener mucho cuidado en Indy. Y para Fórmula 1 no les gustó porque no podían controlar el auto a la salida de esa curva. Recuerden que como usaban parte del circuito, tiene algunos bordes. Entonces pasas del borde del circuito interno a la última recta para llegar en la curva a la recta principal. Entonces debe ser la 4. Y pues ese brinquito a esa velocidad hace que te pegues más a la pared y entonces no alcanza a cortar bien la curva y pues chocaron, ¿no? Hubo algunos accidentes graves en Indy de Fórmula 1 y por eso ya no corre Indy en Fórmula 1. Eso en la época actual. En la época primera de la Fórmula 1 no corrían porque los requerimientos de la pista no cuadraban con los requerimientos del serial en cuanto al desplazamiento de motores, en cuanto a pues básicamente la potencia que generaban. Entonces, como no estaban equiparados para correr como corrían en Europa, pues no se tomaba esa pista como puntos contables para el serial de Fórmula 1. A raíz de la unificación ya mundial de Fórmula 1, pues se traen nuevamente Indy y no les gusta. Por eso Fórmula 1 llega y dice, aquí es Estados Unidos una carrera, pero no te la voy a dar en Indy, hace un autódromo y por eso llega el Circuito de las Américas. Que el Circuito de las Américas, les voy a decir, para mí en lo personal, la primera curva es impresionante. Primera curva del Circuito de las Américas, sales en tu recta principal, en el arranque, es una curva con subida de 125 o 45 grados, no sé, y que no tienes peralte. Entonces, el estrés que le pones a tu suspensión y a tu frenada para poder llegar, frenar, curvear y salir es altísimo. Y creo que eso sería lo más representativo. Digo, tiene curvas muy padres el Circuito de las Américas, pero creo que sería la curva más representativa por el grado de dificultad que le imprime a los autos. ¿Va? Entonces, pues les dejo esas hasta ahí. Voy a seguir leyendo acá en la Biblia, pero les voy a platicar de esas que me tienen extasiado, que hasta las apunté porque se me iban a olvidar. Para mí, de esas curvas que les tengo que platicar, es las peraltadas de Aarhus, la peraltada de Monza, que es hermosa,
el carrusel de Nürburgring. Y voy a buscar información para poderles platicar bien de la peraltada de los hermanos Rodríguez. Esa era maravillosa. Y pues desgraciadamente desapareció a raíz de accidentes y de la velocidad que alcanzaban las Fórmulas 1. Imagínense, llegaban en la parte trasera y alcanzaban a volar con la peraltada. Ahora, pues la velocidad se reduce mucho porque tienes una chicana larga, una vuelta derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha para salir a la recta principal, y la peraltada desapareció, que es la salida del Foro Sol y la entrada a la recta principal. Pero eso se los voy a platicar en otro programa. Entonces, ya saben, me encuentran también en @Enrique Encinas, ya saben, me encuentran en Más que Clásicos, me encuentran en Instagram también, así como yo, Enrique Encinas. Y recuerden que juntar carritos para los niños de nariz roja, ¿vale? Que estén bien, gusto verlos.